Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En esta oportunidad te voy a enseñar a tejer un calzado básico con un paso a paso un tanto diferente. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas y no te pierdas esta maravillosa experiencia de tejer calzado. Los materiales que vamos a emplear son los siguientes: un par de suelas, un par de plantilla, hilo de nylon que el grosor no sobrepase los 2 milímetros, cinta métrica, lápiz, aguja Canva o aguja Roma, aguja de tejer crochet acorde al grosor del hilo, separadores o marcadores de puntos, una herramienta que se llama abrehueco o sacabocado y una rematadora o tijera, y mucho ánimo y muchas ganas. Comenzamos. Vamos a ubicar la suela en esa posición como se presenta en la imagen por la parte del talón, es decir, la parte más angosta de la suela. Y allí vamos a comenzar a colocar una serie de marcas cada centímetro, utilizando para eso la cinta métrica que sirve de referencia y haciendo las marcas con el lápiz. Procedemos ahora a realizar los huecos o las perforaciones en cada una de las marcas que previamente hemos realizado, y para eso vamos a utilizar la herramienta abre hueco o sacabocado. También les sirve utilizar una aguja que previamente ya la han calentado. Comenzamos a tejer. Ahora, ubicados así como está la suela, es decir, en el centro del talón y en esa misma dirección, es decir, hacia el lado izquierdo, vamos a comenzar a tejer 2 medio puntos en cada uno de los orificios, teniendo la previsión de llevar el extremo del hilo entre los puntos para no tener que hacer nudos ni quemarlo. Una consideración: medio punto es introducir aguja, tomar hilo, sacar y luego cerrar, es decir, vamos a hacer medios puntos o también lo que le llaman punto bajo en cada uno de esos orificios, 2 medio puntos hasta concluir la vuelta. Una vez que hemos concluido esa primera vuelta de 2 medio puntos en cada uno de los orificios o las perforaciones, cerramos utilizando punto deslizado. Necesitamos ahora ubicar la mitad de la suela. Tomamos la cinta métrica y la colocamos desde la parte superior hasta la parte inferior, y donde me dé la mitad, allí voy a colocar los separadores o las gasillas como se muestra en la imagen. Ahora vamos a ubicar el centro de la parte superior y colocamos otra de las marcas o separadores de puntos. Vamos a tejer ahora la vuelta de contar puntos. Esta vuelta es importante ya que nos permite que ambos pies queden del mismo tamaño. Una vez que estamos ubicados allí en el centro del talón, vamos a ir hasta la primera marca tejiendo 32 puntos. Si me faltan puntos, aumento; si me sobran, disminuyo. 32 es una talla estándar o común para todas las tallas, desde la 35 hasta la 39. Vamos a continuar tejiendo en medio punto hasta el centro de la capellada los puntos según la talla que estemos tejiendo. Para el caso del ejemplo que les estoy colocando, yo puse allí 38 medio puntos porque esa suela es talla 38. Si estuviesen trabajando 35 sería 35 puntos, si estuviesen trabajando talla 37 serían 37 puntos. Continuamos tejiendo y serían los puntos según la talla que estemos tejiendo. Para el caso del ejemplo, continuamos con 38 porque yo estoy trabajando en esta suela en talla 38, y así según la talla que cada quien esté tejiendo serán los puntos que a cada lado tengan en la capellada. Continuamos y en esta parte del talón serían 32 medio puntos. Como les dije inicialmente, esa es una cantidad estándar para todas las tallas desde la 35 hasta la 39. Es decir, vamos a tejer hacia el lado derecho desde el centro del talón hasta la primera marca 32 medio puntos, desde allí hasta el centro de la capellada los puntos según la talla que estemos tejiendo. Una vez que lleguemos al centro, continuamos con los puntos según la talla que estemos tejiendo, y por último 32 medio puntos, y esta sería la vuelta de contar. Vamos a tejer ahora hacia el lado izquierdo una vuelta de punto sobre punto, sin aumentos y sin disminuciones. Procedemos ahora a cortar el hilo dejando aproximadamente 10 centímetros. Vamos a dar inicio a tejer la capellada o parte delantera.
A partir de la marca que tenemos allí en el centro, hacia el lado izquierdo vamos a contar 4 puntos y vamos a introducir la aguja como se aprecia en la imagen. Hacemos un nudo de inicio y a partir de allí tejemos 8 medio puntos. Luego de haber tejido los 8 medio puntos, eso significa que hicimos la primera vuelta. En lo sucesivo, cada vez que terminemos una vuelta, vamos a tejer 2 puntos deslizados. Giramos y cada vez que iniciemos una vuelta, vamos a hacerlo en el tercer punto. En lo sucesivo, el método para tejer la capellada es: al finalizar la vuelta, 2 puntos deslizados y al iniciar una vuelta, comenzar en el tercer punto. Y este sería el resultado: tejer hasta el tamaño deseado. Dejamos el hilo de aproximadamente 10 centímetros de largo y cortamos. Nos vamos ahora hacia la parte del talón y donde tenemos el hilo de la vuelta que hicimos vamos a contar hacia cada lado 15 puntos, es decir, vamos a centrar 30 puntos de talón. Y es allí, como lo indica la imagen, donde vamos a comenzar a tejer medio punto hasta el otro lado donde me dio los 30 puntos. Giramos y comenzamos a tejer en el punto que le sigue a la aguja hasta donde habíamos iniciado la vuelta. Una vez que lleguemos donde habíamos iniciado la vuelta, vamos a tejer 4 puntos, giramos y comenzamos en el punto que le sigue a la aguja. En lo sucesivo, cada vez que terminemos una vuelta, vamos a tejer 4 puntos y cada vez que iniciemos una vuelta, vamos a hacerlo en el punto que le sigue a la aguja. Esto lo vamos a hacer por 8 vueltas, como se aprecia en la imagen. Luego de haber tejido las 8 vueltas cortas de talón, vamos hasta la capellada. Allí en la capellada vamos a tejer 2 puntos deslizados, giramos y comenzamos en el tercer punto hasta llegar al otro extremo, como se observa en la imagen. Allí en el otro extremo repetimos el procedimiento: 2 puntos deslizados en la capellada, girar y comenzar en el tercer punto. Esto lo vamos a hacer por 8 vueltas, como se observa en la imagen. Tejemos allí en la capellada medio puntos hasta donde se observa en la imagen. Vamos a tejer ahora por el contorno del talón una vuelta de punto deslizado. Es súper importante para que el calzado no se salga del pie. Vamos a cortar el hilo dejando aproximadamente 15 centímetros del mismo. Ensartamos o enhebramos la aguja Canva con el resto del hilo, lo pasamos por la parte interna y lo escondemos. Y este es el resultado de un zapato básico tejido a crochet. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerda que la mejor manera de apoyar mi contenido es suscribiéndote al canal, comentando y compartiendo. Muchas gracias a todos.